Buenas tardes a todos nuestros invitados y asistentes regulares a este espacio de charlas Moody Boots. La tarde de hoy, mi nombre es Guido Marte, moderador de este evento. Estoy en reemplazo de Carlos Vivas, nuestro gerente comercial, quien está pues, en labores que lo obligan a ausentarse un momento de esta cita habitual. Pues es un honor presentar a Rainiero Delgado, nuestro gerente general de Gawan Colombia y Ecoflora, quien en la tarde de hoy nos va a compartir su conocimiento y su experiencia con una charla muy interesante para los agricultores y para esa, valga la redundancia, la transición de agricultor a agroempresario. Y la charla tiene por título De agricultor a empresario, la transición. Entonces, sin más preámbulo, doy la palabra a nuestro invitado en el espacio de charlas Moody Boots de la tarde de hoy. Bienvenido, Reinier. Muchas gracias, Guido. Gracias por la presentación, gracias por apoyarnos. Y estoy muy contento de estar nuevamente aquí para poder hacer esta presentación de esta serie de ideas, de esta serie de conceptos para todo nuestro amable auditorio. Voy a presentar mi pantalla. Te pediría nada más que me confirmes si se ve, por favor. Listo, ya la estamos viendo, ingeniero. Y voy a avanzar una lámina, también si me confirmas que fluye bien. ¿Sí? Sí, ya hizo la transición. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Rainiero Delgado, soy director general de Gowan en los negocios que tenemos en Colombia, tanto lo que es Gowan Colombia como lo que es Ecoflora Agro. Me siento muy contento de estar con ustedes y poder el día de hoy compartir un concepto que me tocó desarrollar cuando me invitaron a otra conferencia hace ya varios años, hace 4 años en Mazatlán, en un congreso internacional que hubo llamado Belgian Fruits, donde tratamos de visualizar la agricultura desde una perspectiva holística, pero holística también desde la perspectiva de cómo la agricultura mueve la sociedad, cómo la agricultura es capaz de trascender generaciones y cómo la agricultura representa algo valioso para las economías de los países y, por supuesto, para las personas. Quiero aclarar que el día de hoy lo que tendré la oportunidad de compartirles son opiniones expresadas a través de mi pensamiento, de mi forma de ver las cosas, a través de lo que he tenido la oportunidad de vivir, de estudiar y de ir aprendiendo de otras personas. Es opinión estrictamente personal lo que exprese. Mucha de la información que hoy presentaré la he tomado de fuentes, por si alguien de pronto la quisiera utilizar, les invitaría a que respeten las fuentes originales para darle su lugar a quienes generaron esa información. Y como siempre, las ideas que compartimos son herramientas de análisis que tienen el objetivo de podernos ayudar a reflexionar e incluso hacer un poco de gestión, pero no son limitativas ni enunciativas de lo que debe ser. Muy bien. Permítanme comenzar con una reflexión personal que surgió cuando yo era niño y allá en la zona agrícola donde yo nací, en el rancho donde viví. Una de mis tías, mi tía Clarita, tenía un pequeño recuadro que empezaba con esta frase. Y hablo de esta frase que tiene que ver con esa manera de los mexicanos de ver las cosas siempre con humor, no obstante que pueda tener un componente trágico. Y entonces en ese humor trágico-cómico típico mexicano, la frase decía: con buena tierra, agua y tractor, cualquiera puede ser agricultor. Obviamente había una palabra peyorativa de por medio, que por respeto a ustedes yo no puedo decirla tal cual estaba escrita en el cuadro, pero parecía que así de simple podía hacerse la agricultura, que con buenos recursos naturales y con un poco de tecnología, cualquiera podía hacerlo. Y la verdad es que al reflexionar sobre estas palabras y al tener la oportunidad de vivir la agricultura de más cerca, sabemos que no es así de fácil. Precisamente cuando me invitaron a dar la conferencia en Belgian Fruit, donde me invitaban a reflexionar sobre por qué es importante la agricultura, típicamente hablamos mucho de la agricultura porque produce alimentos
y sabemos que sin duda ese sentido antropocéntrico por el que la agricultura existe es muy importante. Pero no siempre nos ponemos a pensar en quien hace la agricultura, a quien a través de hacer agricultura vive de ella. Y decidí hacer esta presentación precisamente pensando en quienes se dedican a hacer agricultura y vivir de ella, pero también traté de pensarlo desde la perspectiva de cómo el agricultor, no solamente a través de tomar decisiones sobre sus sistemas productivos, no solo le da la oportunidad de vivir él y su familia, sino también de permear en la sociedad las demás actividades que a través del fruto de su trabajo él termina incidiendo. Y de allí fue que vino el pensar en el agricultor como si fuera un empresario agrícola. También hablando de reflexiones, esta manera de verlo surgió de una magnífica conversación que tuve con mi amigo Ricardo Dávila, un empresario mexicano que fue conferencista en la Expo Agroalimentaria de 2015 allá en Irapuato, México, cuando precisamente hacíamos esa manera de ver las cosas. ¿Qué tan empresario es un agricultor desde la perspectiva de las analogías de lo que ambos se dedican? Y encontramos que un agricultor por naturaleza, por definición en sí misma, es un empresario. Si el agricultor es la persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra y que tiene en la agricultura su principal fuente de riqueza, finalmente hace lo mismo que los empresarios. Compromete capital y trabajo, los organiza, los ordena y trata de conseguir un objetivo específico, exactamente igual que como un empresario lo haría. Por lo tanto, creemos que la definición de agricultor, cualquier agricultor, independientemente de lo que siembre, donde lo haga, con el nivel de tecnología que fuera y el tamaño de superficie que fuese, siempre lo podremos ver como un empresario agrícola porque toma decisiones, organiza recursos y va en pos de metas que se plantean. Sobre esa misma analogía de ver a la agricultura entonces como empresa, me hice la pregunta de si la agricultura es capaz de cubrir los fines comunes que cualquier empresa debería de conseguir. Esos fines comunes los podemos enumerar en estos 5 fines, que son que toda empresa debe dar un servicio a la sociedad. Existe porque lo que produce, lo que es capaz de crear, se necesita en la sociedad en la que está inserta. 2, la actividad, ese servicio, ese bien que la empresa entrega, debe ser capaz de crear valor económico agregado a través de lo que hace. Debe ser capaz de crear riqueza para que de esa manera beneficie tanto hacia a la empresa como lo que sucede afuera de la empresa. Y en el camino, a la par de crear valor económico agregado, debe ser capaz de crear valor humano agregado, es decir, incidir positivamente en la vida de las personas. Y que eso sería magnífico que suceda de manera permanente, que no sea flor de un día, golondrina de un solo verano, sino que tenga la capacidad de autoperpetuarse. Por lo tanto, la empresa debe ser capaz de permanecer en el tiempo y además debe ser capaz de conseguir las metas que se ha propuesto, actuando siempre con responsabilidad, que sería el 5º de los fines genéricos de cualquier empresa. Entonces, sobre este pensamiento de ver a la empresa como algo que debe de cumplir, ese fenómeno social que debe ser capaz de cumplir con estos 5 fines, la pregunta es si la agricultura también es capaz de hacerlo. Si la agricultura es capaz de hacer los 5 fines que las empresas hacen. Yo creería que sí. Sin embargo, sabemos que hay algunas cosas que nos preocupan. A mí personalmente me ha preocupado retarnos a si estamos actuando de manera correcta como empresarios desde la perspectiva de la responsabilidad que tenemos con el planeta, con la sociedad, con no crear externalidades, con actuar responsablemente, con apegarnos a la ley, con utilizar buenas prácticas del ejercicio comercial. Y si actuamos con responsabilidad, también me pregunto qué tanto desde la agricultura nos hemos estado preocupando por ello. Y voy a reflexionar de aquí en adelante sobre eso. Así que vamos a ver cada uno de los puntos. Y comenzaré describiendo lo que significa brindar un servicio a la sociedad. Yo soy un firme convencido de que la agricultura fue la primera revolución tecnológica de la humanidad. Que cuando el ser humano descubrió hace cerca de 10.000 años la capacidad de que una semilla depositada en el suelo
y que en ese lugar, con las condiciones adecuadas, era capaz de germinar y volver a dar fruto, permitió que el ser humano pudiera entonces utilizar lo demás que es capaz de hacer para crear una sociedad distinta. Dejó de ser nómada y se transformó en sedentario. Hubo especialización de trabajo y gracias a ello es que pudieron surgir cosas como estas. Cada que veo yo las cosas magníficas que el ser humano ha sido capaz de hacer, siempre pienso que detrás de eso estuvo un estómago lleno, un hambre satisfecha, el quitarte la preocupación de qué voy a comer mañana. Y por eso creo que la agricultura creó las bases del desarrollo de la sociedad contemporánea y que así como fue ayer, así sigue siendo hoy. Hoy la agricultura sigue permitiéndonos producir para que todos los miles de millones de habitantes que vivimos en la Tierra podamos comer todos los días, o deseamos que así suceda para todos, y que sea con calidad y que sea con inocuidad. La agricultura con la tecnología que hoy existe nos permite poner de color verde los desiertos. Vean esta maravillosa foto de una región de Perú llamada Lambayeque, donde este proyecto Olmos ha venido plantando frutales, aprovechando los deshielos de los Andes como fuente de agua, y la verdad es que es una iniciativa magnífica que está creando riqueza en esta parte del planeta. Pero de esta misma manera, como vemos la agricultura tan moderna, también la podemos ver como la conocimos, de esa manera maravillosa que también representa la agricultura tradicional, la agricultura que hace la gente que ha vivido de esta manera desde hace generaciones y que con orgullo labra la tierra, que con orgullo defiende sus raíces, que con satisfacción vive una cultura a través de lo que produce y que lleva sus productos para que nosotros los consumamos y los disfrutemos. Esta es una magnífica fotografía de un lugar muy tradicional de México llamado Oaxaca, donde cada domingo en una población llamada Tlacolula se hace un mercado, en México le llaman tianguis, donde uno puede encontrar productos muy, muy locales con una calidad alimenticia magnífica. Hablar de agricultura también es hablar de cultura. Y qué mejor ejemplo que hablar, por decir algo, del paisaje agavero en México o, por qué no, del paisaje cultural cafetero en Colombia, donde no solamente la agricultura es capaz de dar alimentos, sino que es capaz de crear comunidad y de incidir poderosamente en elementos de identidad de una sociedad. Así que sin duda la agricultura crea un valor para la sociedad y me encanta esta expresión del agricultor que también es abogado y escritor Wendell Berry, norteamericano, quien dijo: no importa qué tan urbana sea nuestra vida, nuestro cuerpo siempre dependerá de la agricultura. Entonces, a mí me queda claro que la agricultura cumple con el objetivo de brindar un servicio a la sociedad. Así que vamos al objetivo número 2, al fin número 2 de cualquier empresa. ¿La agricultura será capaz de crear valor económico agregado? Porque valor económico agregado es esa capacidad de crear riqueza a través de la suma de esfuerzos y que esos esfuerzos, esa riqueza creada, finalmente impacta hacia adentro de la empresa como también hacia afuera. De esto he hablado mucho. De hecho, mis 2 conferencias anteriores donde me invitaron a conversar aquí en el grupo de Moody Boots de Gowan, Colombia, hablé precisamente de la creación de valor que podía tener la agricultura y de cómo ésta impactaba a la sociedad. Y precisamente yo creo que está perfectamente claro que la agricultura sí es capaz de crear valor económico agregado, que a través de la tecnología disponible se puede transformar insumos básicos en productos agrícolas, en productos alimenticios, y que cuando a eso se le agrega no solo tecnología, sino también el trabajo y la ciencia que existe con gran conocimiento y las grandes aportaciones que hoy nos ha creado, pues nos permite tener sistemas de producción eficaces, pero no solamente desde una perspectiva de cantidad, yo creo que también eficaces y eficientes desde una perspectiva de calidad, donde se produce con inocuidad, donde se produce de una manera consistente, donde se produce con respeto al ambiente, donde se produce con sostenibilidad. Si pueden, los invito a leer el artículo que escribí para Agrosíntesis llamando Creando Valor como Agricultor. Aquí está el link, donde en un momento dado, si alguien quiere profundizar en el tema,
para ver las diferentes maneras en que se crea valor económico desde el lado de la agricultura, pudieran profundizar sobre el tema. Yo soy un convencido que la agricultura lo hace. Y crear valor también significa que a quien se lo entregamos lo percibe como valioso. Tan valioso que por ello está dispuesto a pagar su valor. El valor de las cosas se ve reflejado en el precio. Y normalmente, entre mejores cosas seamos capaces de agregarle a lo que producimos, mejor será el valor que pudiéramos ser capaces de entregar. Y la agricultura y el agricultor lo hace. No es lo mismo tener los limones al pie de la huerta que esos limones cortarlos y seleccionarlos. No es lo mismo que solamente ya cortados y seleccionados poderlos entregar de manera limpia, perfectamente inocuos. Y si a eso le agregáramos todavía que los presentamos de una manera como ya una familia los compraría, sin duda alguna en cada uno de esos pasos, el agricultor es capaz de crear valor económico. Si lo transformara, mucho más claro sería que es capaz de crear valor económico agregado. Así que yo me atrevería a decir que sin duda la agricultura también cumple con ese segundo objetivo, con ese segundo fin de las empresas, que es la de crear valor económico agregado. Y esto me parece muy valioso en estos tiempos. Esta es una lámina que yo tomé de un material que cada mes Bancolombia emite aquí en Colombia, donde marca cuáles son las tendencias de la economía. Sabemos que el COVID nos ha significado un gran golpe en las economías del mundo, no solo por el impacto per se de la enfermedad, sino por las medidas que hemos tenido que implementar para proteger la vida y la salud de las personas, y en las que todos y cada uno de nosotros hemos tratado de colaborar, de contribuir y de solidarizarnos. Lo que es cierto es que la agricultura hoy nos ha demostrado que es una de las actividades que en este entorno tan difícil ha sido capaz de salir adelante, que ha venido agregándole valor a la economía de las naciones. Es de los sectores que ha sido capaz de sostenerse, que viene apuntalado por este valor que dijimos al principio, este objetivo fundamental que mencionamos de las empresas agrícolas, que es la de producir algo valioso para la sociedad, y en este caso son los alimentos. Así que definitivamente soy un convencido de que la agricultura es capaz de crear valor económico agregado. Vean, al comparar este dato de la revisión que hacen los analistas y economistas aquí en Colombia, visualizando cómo cerrará 2020, el sector agrícola es de los pocos que tiene un resultado positivo. Bueno, ya llevamos dos cosas que hace la agricultura. Es capaz de entregar algo valioso a la sociedad y es capaz de crear valor económico agregado. Pero ahora analicemos si es capaz de crear valor humano agregado. Es decir, si la actividad agrícola tiene la capacidad de poder permitir que los miembros que la realizan o las personas que trabajan en ella pueden crecer como personas, si logran las metas que de manera personal se han planteado. Y la verdad es que quienes venimos del sector agrícola o trabajamos muy de cerca de los agricultores, conocemos historias de vida que son inspiradoras. Quiero compartirles una historia de ese tipo. Es la historia de don Germán Víquez, costarricense. Esta es una fotografía tomada en 2014 de don Germán Víquez con sus nietos. Él vive en una población de Costa Rica muy cerca de la ciudad de Cartago, específicamente en un lugar llamado Tierra Blanca. Y cuando le hicimos una entrevista, a mí esta frase me llegó a lo más profundo de mi persona, a lo más profundo de mi ser. Y es cuando con profundo orgullo, cuando nacido desde lo más profundo de su corazón, don Germán Víquez, rodeado de sus nietos, dijo: si yo volviera a nacer, volvería a ser agricultor. Qué maravilloso es alguien que tiene ese nivel de convicción, ese nivel de vocación, ese nivel de amor por lo que hace. Yo creo que todos hemos escuchado frases vinculadas a lo importante que es hacer lo que te gusta.
porque dicen que cuando tú te dedicas a hacer lo que te gusta, en realidad eso no significa trabajo, sino una manera de vivir. Y yo he tenido la oportunidad, y estoy seguro que ustedes que de aquel lado me escuchan, siendo agricultores o personas que viven cerca de los agricultores, sin duda conocen historias como la de don Germán Víquez. Así que la agricultura sí que es capaz de crear valor económico, humano agregado. Y creo que tiene la capacidad de ir más allá solo de los que la hacen. Y en este tema me gusta reflexionar mucho, porque precisamente yo veo la agricultura como un elemento, como una actividad que debería ser capaz de crear paz y riqueza en las naciones. Que el campo debería ser una fuente de estabilidad social en lugar de ser una fuente de problemas, como muchas veces se piensa o como muchas veces ha sucedido. Yo sé que ustedes son personas muy cultas y eso me encanta. Y hay un filósofo latino de la antigua Roma, conocido sobre todo por ser orador, Marco Tulio Cicerón, y él escribió un libro por allá en el año 44 a.C. llamado Sobre los oficios, o en latín, De Officis. Y ahí está la frase que dijo Marco Tulio Cicerón. Yo sé que ustedes saben leer latín y que la saben interpretar, y saben que lo que dice allí es que mas entre todos los oficios por donde se adquiere algún bien, el mejor, el más abundante y propio de un hombre digno es la agricultura. Y me encanta esta frase de Marco Tulio Cicerón porque me encanta subrayar la expresión hombre digno. Porque la palabra dignidad tiene un componente, creo yo, que trasciende. Y trasciende desde la perspectiva de que cuando hablamos de dignidad es que la manera en que vives tiene un profundo sentido de por qué ser. Que a través de lo que haces encuentras profunda plenitud sobre lo que eres, sobre lo que haces, sobre lo que tienes. Y entonces, si la agricultura es una actividad que permite al hombre vivir dignamente, tenemos que asegurarnos, tenemos que contribuir, tenemos que ayudar a que verdaderamente sea de esa manera. Por eso, cuando yo encuentro situaciones en el campo, como la que refleja esta fotografía, la fotografía de una familia en algún lugar de nuestra América Latina, la verdad es que no podemos permitir situaciones como estas. Tenemos que asegurarnos que la agricultura sea fuente de riqueza y paz. Tenemos que evitar que el campo sea el lugar donde la pobreza es más lacerante. Y es duro y es triste que cuando uno analiza el fenómeno de la pobreza, que de hecho fue lo que me llevó a mí en lo personal a estudiar a más profundidad este tema, es que la pobreza en el campo es mucho más dolorosa que en las ciudades. Y eso representa una terrible paradoja porque ¿cómo es posible que el lugar que produce alimentos es uno de los lugares donde al mismo tiempo hay más gente pasando hambre? Llevo muchos años estudiando este tema. Y en México, voy a hablar de México y después de Colombia, y también un poco de América Latina de manera breve. Pero en México existe una institución llamada Coneval, que es una institución fundada hace ya más de 10 años, que tuvo el objetivo de medir el impacto de las políticas con enfoque social, y que uno de sus temas donde más metodología ha desarrollado y por lo tanto donde más estadísticas hay, es sobre la medición de la pobreza. La medición de la pobreza tiene determinados criterios para poder ser medida. Los 6 elementos más comunes para medir la pobreza son estos. Es qué tanto las personas tienen acceso a la educación. Entiéndase la educación como un medio que abre oportunidades de vida y que al abrir oportunidades de vida puede cambiar el horizonte de las personas. El segundo elemento que mide la pobreza es que la gente viva en casas que tienen un mínimo confort indispensable. Que, por ejemplo, no se vivan en casas donde los pisos sean de concreto o de cemento o algún material de esa naturaleza y que tengan un techo que pueda proteger de las condiciones atmosféricas. La otra cosa que se mide son que la persona tenga acceso a servicios de salud, desde 2 perspectivas. Los servicios de salud como lugares donde puede ir a atenderse o que tenga la cobertura básica mínima indispensable de un sistema de seguridad social
que vele por su bienestar. El quinto elemento que se mide en la pobreza es que la manera de vivir nos permita tener elementos básicos de acceso a servicios indispensables, como sería el agua, como sería la electricidad, como sería el poder disponer de un sistema de drenaje. Y el último, el elemento más duro que se mide en la pobreza es que la persona pueda tener una dieta que le permita vivir. Y podemos ver en esta gráfica que va desde los años 90 que hay datos, pero que de 2008 para acá existen de manera constante precisamente por la existencia de Coneval, donde podemos ver que la pobreza poco a poco ha ido disminuyendo, al menos en términos de porcentaje. Sin embargo, cuando a esta situación de pobreza la analizamos, termina siendo dura, porque cuando decimos que en el año 2018, 11 de cada 100 mexicanos padecen hambre, eso es algo que no nos podemos permitir, significa que es 1 de cada 10. Y si vamos viendo cada uno de los siguientes elementos, vemos que esto se incrementa, que afortunadamente hay una curva descendiente o que ha tendido a descender, pero que de todas maneras son porcentajes sumamente altos. Cuando se habla de pobreza extrema significa que de estos 6 elementos, 3 de ellos la persona los tiene. Que de estos 6 derechos básicos que una persona debería tener, 3 de ellos no logra satisfacerlos. Y entonces cuando alguien vive con esas 3 carencias, fueran las que fueran de estas 6, se llama pobreza extrema. Y entonces cuando analizamos la pobreza extrema, nos damos cuenta que sigue siendo un fenómeno muy duro, que 7 de cada 100 mexicanos viven en una situación así, que padecen de situaciones increíblemente dolorosas, que tenemos que ayudarles a que sea diferente. Y cuando digo que tenemos que ayudarles es porque nuevamente, al hacer el análisis, al poner una radiografía de esta dolorosa realidad, nos damos cuenta que la pobreza extrema más lacerante está en el campo. Los gráficos en las barras de color azul intenso nos marca el porcentaje de pobreza extrema que hay en los dos diferentes sectores, en el urbano y en el rural. Y podemos ver que en el sector urbano la pobreza extrema representa el 4.5% del total de la población en el año 2018, mientras que en el campo tenemos prácticamente 4 veces más, 16.4. Y yo vuelvo a decir, qué tremenda paradoja, o qué triste paradoja, que el lugar donde se producen los alimentos sea el lugar donde más hambre pueda haber. Cuando estamos en la ciudad y pensamos en oportunidades de trabajo, naturalmente pensamos que puede existir la posibilidad de trabajar como mesero en un restaurante, de irme de operario a una fábrica, que puedo irme a trabajar en algún otro servicio. Pero en el campo, ¿qué tipos de trabajo pueden ofrecerse? En el campo es difícil que alguien vaya a poner una fábrica. En el campo va a ser difícil que alguien ponga una armadora. En el campo va a ser difícil que alguien ponga una gran institución que requiera de muchísimas personas trabajando. Lo que existe en el campo son actividades agropecuarias. Y entonces, ¿quién es la persona que puede establecer o crear puestos de trabajo en el campo? Y la respuesta es obvia. Es el empresario agrícola o el agricultor que piensa como empresario. Porque finalmente, si él perfecciona y va llevando más lejos sus sistemas de producción, no solamente le permite vivir mejor a él, tendría la oportunidad de permear trabajo a la comunidad, una comunidad que está profundamente necesitada de mayores empleos. Así que ese es el reto de por qué la agricultura necesita que quien la ejerce piense desde esta perspectiva de cómo los beneficios que la empresa es capaz de crear o que la actividad agrícola o la unidad de producción agrícola es capaz de generar, cómo la llevamos a que beneficie a los demás. Hablando de Colombia, suceden cosas parecidas, porque curiosamente al leer sobre el tema y ponerme a investigar, resulta que la realidad de México es exactamente la realidad de nuestra amada y querida América Latina. Y resulta que en el campo, en las zonas rurales, está el 26% de la población vive,
26% de las áreas rurales tiene problemas de pobreza. Y eso es duro. Significa que la pobreza, cuando menciona Santiago Perry en este estudio, la pobreza tiene un marcado carácter rural. Y tenemos que pensar qué sucede con la pobreza, porque a la hora de pensar desde la perspectiva social qué sucede con la pobreza, a mí me hace recordar historias tristes que conocí en mi tierra, del lugar de donde yo soy, donde personas que sentían que no tenían ningún horizonte de vida, tenían 3 oportunidades: o aceptar su realidad y quedarse a vivir en esas condiciones tan duras; 2, emigrar a lugares donde de pronto pensaran que les podía ir mejor. En mi tierra esto era muy común, que la gente tratara de brincar a los Estados Unidos bajo mecanismos que no implicaban migración legal, tratando de ver si de esa manera pudieran vivir de manera distinta. O lo peor, empezar a actuar en actividades al margen de la ley, creyendo que eso era un medio de vida mejor que otras alternativas que pudieran encontrar. Entonces, si no ayudamos a sacar a la gente que vive en el campo de la pobreza, va a ser muy difícil que nuestros países, nuestras sociedades puedan prosperar. Esta es la misma gráfica o la realidad planteada en el estudio del señor Perry, cuando la vemos reflejada, y sucede el mismo fenómeno. Tenemos más gente pobre en términos porcentuales viviendo en el campo que viviendo en la ciudad. La proporción es 3-1, que es lo que nos demuestra la línea, cuando nos muestra la razón entre la cantidad de pobreza que hay en el entorno rural y la que hay en el entorno urbano, y vemos que porcentualmente por cada pobre que vive en el entorno urbano, tenemos casi 3 en el entorno rural. Entonces ese es un gran reto para quienes hacemos actividades agrícolas o para quienes hacemos o quienes tenemos la oportunidad de producir en el campo, y que por lo tanto podemos incidir positivamente en la creación de trabajo para las personas que viven en el medio rural. Soy una persona que verdaderamente se opone a creer que la pobreza debería de ser institucionalizada. Al contrario, creo yo que todos debemos de contribuir a que esto fuera diferente, y que por eso es fundamental que la agricultura cree valor humano agregado, no solamente para quien la realiza, sino para quien pudiera trabajar dentro de ella, y hacerlo como agricultores desde la perspectiva de una visión empresarial sería algo maravilloso para la sociedad. Y miren lo que pasa con la pobreza extrema vista desde la perspectiva del COVID. Esta es una gráfica que tuve la oportunidad de que me llegara el día de hoy y decidí ponerla porque me pareció muy ad hoc a la temática que el día de hoy les estamos compartiendo. Y ustedes pueden ver que antes del COVID esta era la expectativa porcentual de lo que es la situación de la pobreza extrema. En América Latina y el Caribe se estimaba que más o menos estaríamos entre 3.7 y 3.6% el nivel de pobreza extrema de toda la región. Pero con el COVID tenemos una situación de que esto va a subir prácticamente alrededor de medio punto o incluso hasta cerca de 1 punto. Si esto lo vemos en número de vidas, es decir, de 23 millones de personas viviendo en pobreza extrema en América Latina y el Caribe, con el COVID tendremos cerca de 30. Así que hacer que el campo sea productivo, hacer que el campo sea fuente de trabajo, sin duda es una tarea en la que todos podemos contribuir, y la actividad agrícola lo hace. La actividad agrícola sí puede ser capaz de ser fuente de riqueza y de paz, y de crear ese concepto de valor humano agregado para todos los que de ella viven o trabajan. Muy bien, ya llevamos 3 de los fines generales o genéricos que cualquier empresa debería de tener. Ya vimos que somos capaces de entregar un bien a la sociedad, de crear valor económico agregado, de crear valor humano agregado, que es tan importante, pero ahora tenemos que asegurarnos de que eso permanezca en el tiempo, de que eso tenga la oportunidad de autoperpetuarse.
y es cuando nos exige poder ver la gestión de lo que hacemos con una visión de largo plazo, donde nos tengamos que asegurar de que eso suceda de manera continua, porque cuando las empresas perviven, eso permite crear sociedades más estables, y las sociedades más estables crean naciones también con mayor nivel de estabilidad. Cuando una empresa quiebra, a la sociedad le duele. Cuando una empresa deja de existir, hay riqueza que deja de crearse. Cuando una empresa deja de poder funcionar, hay personas que se quedan sin empleo. Y de esto todos somos conscientes. Y como no queremos que eso suceda, entonces necesitamos que las empresas sean gestionadas desde una perspectiva de poder tener siempre continuidad. Para poder hablar de continuidad, entonces tenemos que hablar de gestionarlas desde una perspectiva que puedan tener una manera de enfrentar las incertidumbres que el entorno y que el propio futuro tiene. Y eso significa hablar de estrategia, de la estrategia que cada empresa, que cada negocio, incluyendo los agrícolas, deberían de tener. Me gusta esta frase de este caballero, de Jack Welch, quien decía que estrategia es construir el futuro asegurando el presente. Porque esa es una realidad. El futuro se construye a través de las decisiones que tomamos hoy, de las decisiones que estamos realizando en este preciso momento. El futuro es algo que iremos haciendo a través de los pasos que hoy estamos dando. Y entonces, cuando hablamos de estrategia, desde una perspectiva sencilla, a mí me gusta comenzar con estas 3 preguntas. Que cuando alguien quiere decidir la manera de lograr algo, a estas 3 preguntas tiene que dar respuesta. Y tiene que preguntarse, ¿a dónde voy? ¿En dónde estoy? ¿Y cómo le voy a hacer para llegar? Si somos capaces de responder estas 3 preguntas, lo más seguro es que al estarlo haciendo, estaremos construyendo una estrategia. A mí personalmente me gusta partir de una de ellas. Y para podérselos explicar, les voy a contar este pequeño cuento. Yo creo que la mayoría hemos tenido la oportunidad de haber visto esta película de Alicia en el País de las Maravillas, específicamente la versión de Walt Disney. Y hay una escena donde Alicia, cuando cae al País de las Maravillas, se encuentra de pronto muchísimas señales en un cruce de caminos. En este cruce de caminos, Alicia se encuentra con un gato de sonrisa extraña que se llama el gato Cheshire, y el gato le pregunta algo. Alicia le pregunta algo. Quiero aclarar que esta película se basa en un libro escrito por una persona un inglés llamado Lewis Carroll, que era matemático, pero alguien que también le gustaban mucho los simbolismos. Por eso es que la obra está cargada de muchos elementos que representan símbolos, y curiosamente esta escena es una de ellos. En esta escena, Alicia se encuentra con el gato y le pregunta a Alicia al gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le pregunta, pues depende a dónde quieres ir tú. Y Alicia le contesta, eso no importa. Y entonces el gato termina el diálogo diciéndoles, entonces no importa cuál es el camino que tomes. Y efectivamente así es. Si nosotros queremos hablar de estrategia, creo yo que la pregunta más importante es que te respondas a dónde quieres ir. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es el sentido de trascendencia y de las cosas que tú quieres hacer que te permitan tener claridad de lo que quieres lograr, del lugar a donde quieres estar, de lo que tu empresa quiere ser, de lo que tú como agricultor visualizas? Porque cuando tienes claro lo que quieres, el lugar a donde vas, entonces puedes empezar las acciones para alcanzarlo. Obviamente, para alcanzarlo es fundamental la pregunta número 2, tener un diagnóstico correcto y claro del lugar en donde estoy. Y por eso la importancia de la pregunta de ¿en dónde estoy? De conocerme de manera objetiva, de reconocerme como soy, para precisamente reconocer cuáles son las grandes cosas que dispongo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son los recursos que en un momento están a mi alcance que puedo utilizar para alcanzar mis metas. Y entonces, con esa claridad de para dónde voy y qué tengo, entonces poder construir la manera
en que lo voy a lograr. Y la manera en que lo hago me compromete a tomar decisiones, a usar esos recursos y a coordinar las tareas de las demás personas que me acompañan para poder lograr las metas que me he planteado. Entonces, si queremos tener permanencia en el tiempo, que la empresa agrícola sea capaz de perpetuarse, uno de los grandes retos que tiene el agricultor o quien se dedica a la agricultura es que tiene que pensar también de manera estratégica, atreviéndose a plantear metas y a establecer los planes que le permitan conseguirlo. Cierro esta manera de hablar de estrategia haciéndolo como si fuera una metáfora o una alegoría de éxito. Esta es mi realidad del día de hoy, mi realidad del presente. Este es este futuro maravilloso donde yo quiero estar. No hay persona prácticamente a las que yo haya conocido que cuando le hago la pregunta de cómo te visualizas el día de mañana o qué quisieras lograr el día de mañana, casi todos responden con una respuesta positiva. Es decir, todos nos vemos en un camino ascendente donde el futuro parece mejor que el presente. Y entonces, si nuestra visión, nuestra meta es algo que tenemos claro que es mejor, la estrategia es el camino que hemos decidido recorrer desde el lugar en donde estamos hasta esta manera de visualizarnos que está en el futuro. Y es muy importante hacerlo de una manera correcta, porque a veces las metas pueden ser buenas, pero tenemos que asegurarnos que los medios para lograrlas también lo sean. Y esa precisamente es el último de los fines que cualquier empresa debería de lograr, que es actuar con responsabilidad. Porque la responsabilidad tiene que ver con el compromiso de tomar decisiones no solo correctas desde la perspectiva del negocio, sino también correctas desde las perspectivas de valores, también correctas desde las perspectivas de cómo mis decisiones afectan a los demás. Actuar con responsabilidad, que es uno de los fines importantes de cualquier empresa, siempre ha existido. El detalle es que hay momentos en que esto nos reta a ponerle mucha mayor atención. Y creo yo que esto está sucediendo. A lo largo de estos días he tenido la oportunidad de escuchar algunas maravillosas conferencias, entre ellas las de algunos compañeros, por ejemplo, la que dio Nicolás Koch, nuestro compañero de Go & Company, en la conferencia de Biocontrol Latam, y que también tuvimos la oportunidad de replicar aquí en Charlas Moody Boots, donde él nos decía con preocupación cómo la manera en que estamos usando nuestro planeta está llegando a los límites de lo que es posible desde una perspectiva de no hacerle daño para poder vivir en él. Al ir traspasando los diferentes límites del planeta, no cabe duda que lo que estamos haciendo para poder vivir finalmente tendrá un costo muy alto que nos afectará de pronto o será muy complicado para las generaciones venideras. Entonces, qué importante es actuar con responsabilidad. De la misma manera, tuve la oportunidad de escuchar a Rubén Villasante, otro conferencista nuestro, quien en una de las charlas Moody Boots decía, es que el cambio climático es una realidad. El cambio climático, al margen de que haya personas que lo cuestionan diciendo si eso no es, la realidad es que nosotros lo vivimos y lo vemos en la manera en que se comporta esta madre naturaleza que se defiende o que incluso parece que actúa de manera caprichosa, donde llueve cuando no debe de llover, donde cae granizo donde no debe de caer, o donde los ritmos vitales de los diferentes organismos que viven en un ecosistema se comportan de manera extraña y se comportan de manera dura. ¿Cómo no va a afectar esto la agricultura? Pero la agricultura también la puede afectar. Y entonces actuar con responsabilidad significa que si vamos a darnos la posibilidad de producir alimentos para la humanidad y que a través de ello creamos riqueza económica y creamos riqueza humana, lo tenemos que hacer de una manera en que también sea bueno para la sociedad y para nuestro planeta. Y hay alternativas, por supuesto. Y vuelvo a recordar la plática de Nicolás Koch cuando nos hablaba de agricultura regenerativa, de esta manera de poder hacer que la huella de carbono que deja la agricultura pueda revertirse y que al contrario, la agricultura no solo neutralice la huella de carbono que por sí misma produce, sino que incluso puede ser capaz
de sanear al planeta. Y es maravilloso saber que la agricultura puede hacer esto. Es maravilloso saber que hay conciencias que se están despertando y le están dando este giro a la agricultura. Y entonces alguien que piensa en negocios de largo plazo y que piensa en que lo que hace debe ser valioso para la sociedad, debería también estar pensando en que la manera de hacerlo debería hacerse con profunda responsabilidad respecto a los impactos que la propia actividad económica pudiera tener. Para hablar de responsabilidad, me encantaría solamente cerrar con esta reflexión. Y es que cuando hablamos de responsabilidad nos referimos al nivel profundo de lo que responsabilidad significa. Cuando tuve la oportunidad de estudiar con Carlos Llano, me quedó profundamente grabado la manera en que él definía responsabilidad. Este gran filósofo mexicano, maestro de muchas generaciones de estudiosos y de empresarios, decía que había 4 niveles de responsabilidad. La típica, a la que la mayoría le llamamos responsabilidad, es la responsabilidad consecuente. Aquella que decimos, yo asumo la consecuencia de mis actos. Y qué bueno que hay personas responsables desde el punto de vista consecuente. Lo único malo es que cuando actúan de esa manera, lo que hicieron ya está hecho. Por lo tanto, un nivel superior de responsabilidad sería la responsabilidad antecedente. Y es cuando yo preveo el alcance de mis actos y por lo tanto, si yo soy una persona responsable, debería haber cosas que no haría si yo sé que lo que puede generar no fuera correcto. Pero un nivel más profundo de responsabilidad es la responsabilidad congruente, cuando es que yo me comprometo con lo que soy. Pongo un ejemplo, si yo soy padre de familia, debo actuar como padre de familia. Si yo soy cabeza de un grupo de personas a las cuales tengo el honor de dirigir en la gestión de una empresa o en la gestión de un negocio, yo debo de actuar como la cabeza de esa organización a través de las decisiones que tomo. Es decir, que sea congruente la manera en que decido con el rol que me toca ejercer dentro de la sociedad. Y el último nivel de responsabilidad sería la responsabilidad trascendente, la que tiene que ver con que las cosas que yo hago las asumo, porque al hacerla estamos haciendo cosas para el bien de todos, para precisamente trascender. Yo creo que cuando hablamos de empresas socialmente responsables, que detrás de este concepto es como nació ese principio, lo que tenemos que pensar es que eso no debe ser marketing con causa, sino debe ser precisamente un componente de que actuamos así porque somos congruentemente y trascendentemente responsables. Y que de esa manera entonces seamos capaces de cuidar este gran hogar al que le llamamos tierra. Muy bien, permítanme cerrar con buenos ejemplos de recomendaciones que hay en esta manera de pensar de que como agricultor, haciendo lo que hago, también soy un empresario. Y primero me voy a basar en esta guía que dio un profesor, un estudioso del tema de la agricultura, que es el chileno Juan Ignacio Domínguez, director del Centro de Estudios Agrarios de la Universidad Católica de Chile, quien dijo, el agricultor debe pensar como empresario, y daba 6 pautas para hacerlo. Debe pensar en la rentabilidad y no solo en el rendimiento. 2, debe pensar en términos del consumidor más que en términos de su producto. 3, debe considerar la asociación como un modelo para mejorar la competitividad. 4, debe considerar la integración como un modelo para mejorar competitividad. 5, debe construir una cultura de innovación. Y 6, debe implementar dentro de su manera de hacer agricultura herramientas de gestión. Otro ejemplo, y este lo dijo un agricultor, un canadiense, Dwayne Ballstein, quien dijo, ¿cuáles son los 7 hábitos del agricultor exitoso? Y decía, el primero es entender la dinámica del desarrollo de los cultivos. No pasar por alto que trabajamos con seres vivos y que estos seres vivos responden a determinados estímulos y a la manera en que los manejamos. Debemos entender cómo se comportan para poderlos manejar agronómicamente de mejor manera. 2,
Pero como eso al mismo tiempo significa que tiene complejidad, no lo dejes a la memoria. Toma notas de lo que se hace. 3. No dejes que solo lo hagan los trabajadores que trabajan para ti. Involúcrate en los procesos. Está en la primera línea aprendiendo y tomando esas notas. 4. El suelo es un activo que no se puede construir de la noche a la mañana. Es un activo que tarda millones, miles de años para poderse formar y que no podemos destruirlo de manera irresponsable. Así que tenemos que verlo como un activo, cuidarlo de manera increíble como un patrimonio fundamental y utilizar los medios que la tecnología da para tomar las mejores decisiones en su manejo. 5. Repite algo muy parecido a lo que dijo el maestro Juan Ignacio Domínguez. Innova, atrévete a reinventarte, atrévete a probar. 6. Cuida tus equipos, dales mantenimiento, consérvalos, es otro activo valioso. Y me encanta el 7. Capacítate y también capacita a las personas que trabajan contigo. Y el tercero, yo diría que ese es el reto que nos hemos puesto en Gowan. El reto que nos hemos puesto el equipo de Gowan en Colombia y todos los compañeros de Gowan que desde otras partes del mundo nos apoyan, que es que Charlas Moody Boots está hecho para transmitir conocimiento que pueda servir o que pueda ser de utilidad para quienes hacen agricultura o para quienes viven cerca de ella o que llevan sus servicios a los agricultores. Por eso es que abiertamente aportamos conocimiento y compartimos nuestra experiencia técnica, nuestra experiencia científica y nuestra experiencia agronómica, siempre con apertura y con transparencia, para que a través de la tecnología podamos llegar y servir a más personas. Nos encantan estos medios, no porque sustituyan la presencia personal, la presencia cara a cara, que es tan valiosa, pero sí porque gracias a ellos podemos llegar a muchos lugares y llegar a muchas personas, y de esa manera les podemos brindar una manera de ver la agricultura desde una perspectiva sostenible y también desde una perspectiva holística. Por eso es que incorporamos temas que no estrictamente tengan que ver con cómo manejamos plagas, enfermedades o malezas en los cultivos, que sería nuestro negocio central. Nos interesa compartir ideas sobre cómo producir mejor, sobre cómo gestionar mejor, cómo aprovechar herramientas que existen en el entorno, cómo comprender el mundo en el que estamos viviendo, hacia dónde van las tendencias de los cultivos, las tendencias de la agricultura, las tendencias de salud, etcétera, porque creemos que cuando les brindamos eso, les estamos dando elementos que a ustedes les pueden ser de utilidad y que al hacerlo así nos llena de alegría que podamos ser una fuente de inspiración y de innovación y que créanme que lo hacemos con profunda alegría y con este sentido maravilloso que nos inspira, que es la pasión por la agricultura. Así que con esta realidad que hoy estamos viviendo, pero también con la realidad de que tenemos grandes personas, que tenemos una gran ciencia al servicio de la agricultura, que tenemos agricultores que aman lo que hacen, como el ejemplo de don Germán Víquez, me hace pensar en si podría existir un renacimiento agrícola. Y al hablar de renacimiento agrícola me remonta a pensar en el Renacimiento y a estudiar por qué fue que el Renacimiento por allá en el transcurso del siglo XV fue que surgió una manera diferente de pensar y un momento que transformó para siempre la manera de hacer las cosas. Y sucedió precisamente porque había un fenómeno que se llama mecenazgo y que fue ese círculo virtuoso que creó el vínculo entre ciencia y economía, entre las cabezas que pensaban y los recursos que se necesitaban para que se crearan entonces mecanismos distintos de hacer las cosas. Eso fue lo que sucedió en el Renacimiento. Y yo creo que eso también puede suceder ahora en la agricultura. Es tiempo de que haya un renacimiento agrícola donde a través de la conexión de ciencia y economía que realizan quienes hacen agricultura, aprovechando todo lo que está disponible para hacerlo, lo hagamos, poniendo en el centro de nuestra actuación la propia humanidad y nuestro propio planeta. Y no tengo duda que entonces, a través de nuestra actividad, impactaremos positivamente a todos los que nos rodean. Es así como llego a la conclusión de que lo que me planteé al principio, de si la agricultura podía ser vista como empresa,
Creo que definitivamente sí. Que la agricultura entrega un bien a la sociedad y que al hacerlo cumple ese sentido antropológico de podernos dar alimento todos los días. Que al hacerlo es capaz de crear valor económico agregado que se ve reflejado en los resultados económicos. Que también crea valor humano agregado, que significa que las personas puedan estar mejor. Que es capaz, si se enfoca, de poder permanecer y que al permanecer puede brindar estabilidad a la sociedad. Y que si actúa con responsabilidad, también, sin duda, seremos capaces de tener un mejor planeta, donde entonces también tenemos valor para la humanidad. Por eso la invitación a este concepto, a esta transición de pensar sin dejar de ser agricultores, pensar como empresarios, para que precisamente estos tres últimos elementos del gran impacto que la agricultura pueda tener, nos permita tener un mejor lugar en donde vivir. Pues bueno, eso era lo que yo quería compartirles y me quedo con esta última frase de nuestro amigo Platón, porque algo interesante de cuando uno escucha conceptos diferentes o tiene oportunidad de acceso a conocimientos, es que tomen lo que pudiera marcar una diferencia, lo que pudiera serles útil. Y por eso me gusta la frase de Platón. El que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y nunca siembra. Muchísimas gracias y es hora de actuar. Que Dios los bendiga siempre. Gracias. Muchas gracias, Reñero, por esta charla. Muy interesante y de verdad que nos abre la mente a que el área de trabajo realmente no solamente pensar en la parte técnica, sino también en la finalidad y en el desarrollo del agro para las futuras generaciones. Y esto pasa por hacer empresa, agroempresas verdaderamente exitosas. Tenemos más que preguntas, tenemos mucho diálogo, muchas inquietudes en el chat de Facebook en este momento, lo cual me alegra mucho porque veo que es un tema que despierta muchísimo interés, mucho apasionamiento también, eh, mucha crítica también a nuestros modelos de comercialización. Y creo que de ese inconformismo y de esa crítica, pues es de donde realmente debe provenir el cambio que todos queremos. Tenemos varios comentarios, voy a ir publicando algunas de estos comentarios como yo no soy agricultora, pero aprendí mucho. No, muy valioso comentario porque precisamente, fíjate que eso es algo muy bonito del aprendizaje y es que, y yo lo comento mucho con mis equipos de trabajo, a mí me encantaría que todos tengamos la capacidad de pensar, de tener la capacidad de desarrollar pensamiento analógico. Le llamamos pensamiento analógico a esa inteligencia interna de que cómo aprovechas lo que sabes. Voy a poner un ejemplo, ¿a qué me refiero con pensamiento analógico? Si tuviéramos que contratar a una persona para administrar y saliéramos afuera sin preocuparnos por escolaridad o porque tiene una profesión en lo concreto, ¿una ama de casa estaría lista para ser administradora? Y yo diría sí. ¿Por qué? Porque un ama de casa es el máximo ejemplo de hacer mucho con poco, de hacer que un presupuesto limitado dure para un periodo concreto y que a través de ese recurso limitado se puedan cubrir una infinidad de satisfactores o de necesidades. Lo curioso es que si esa persona no hace conciencia de que eso ya lo sabe, de pronto le da la sensación de que ese conocimiento no tiene utilidad fuera de su actividad cotidiana. El pensamiento analógico tiene el reto de cómo lo que sé tiene aplicabilidad, que cómo lo que aprendí en un determinado sector, en un determinado entorno, de pronto lo puedo aplicar de manera distinta en otro. Dense siempre esa oportunidad y se darán cuenta que lo mucho que lo que tienen dentro de su cabeza, que lo que ha significado la experiencia, tiene un valor increíble. Solo rétense a encontrar la manera de cómo aprovecharlo. Gracias por el comentario, porque me hace poderles platicar de este otro punto.
Muy bien, Reiniero, muchísimas gracias. Tenemos otro comentario de Víctor Manuel Ríos. No Gran entiendo, amigo, muchas gracias. él hace un comentario, entiendo, muy positivo por el alcance de esta charla y dice, esto no es para mexicanos, esto es para latinoamericanos, principalmente colombianos. Y creo en la universalidad de los conceptos que nos has compartido el día de hoy. Definitivamente. Y fíjate que cuando uno tiene el privilegio de poder trabajar en diferentes partes del mundo y convivir con agricultores de diferentes partes, quiero decirles que los agricultores del mundo tienen pensamientos afines. Los agricultores de cualquier lugar, yo he tenido la oportunidad de trabajar incluso en continentes distintos con agricultores, y el rasgo común de que el agricultor ama lo que hace, de que el agricultor se siente conectado con la tierra, de que el agricultor considera que su función es importante y que le da ese sentido de perseverancia y ese sentido de continua esperanza, es un rasgo común. Lamentablemente también las situaciones de la pobreza que existe en el entorno rural también son comunes. Y de allí que lo que hoy estudiemos yo creo que es aplicable más allá de realidades como la de Colombia o como la de México. Muy bien, tenemos una pregunta de Francisco Ortiz que nos dice, Otro gran amigo. ¿cuál cultivo podría en Colombia desarrollar más rápido de manera integral al campo de las zonas templadas? Uy, buena pregunta, pero yo creo que con claridad en la biodiversidad que tiene Colombia vista desde la perspectiva agrícola, y yo veo que el tema de frutales locales es algo que puede tener un gran auge. Obviamente reta a cómo desarrollar la comercialización vista más allá de Colombia, vista más allá de solo mercado doméstico. Eh, Aguacate es un ejemplo y aguacate sigue, creo yo, la línea de lo que ha sido una tendencia fuertemente liderada por México, a la que otros países han sabido también sumarse con su propia estrategia, con su propio enfoque, como ha sido lo que hace Chile, lo que hace Perú. Y que el hecho de haber detonado un fuerte mercado que promueve el consumo del aguacate ha hecho que otros países nos estemos sumando a ello, y creo que todavía tendrá un crecimiento muy fuerte por varios años. Pero cuando uno tiene el privilegio de recorrer los caminos de Colombia, la diversidad de Colombia es muy bonita. A mí, por ejemplo, me llama la atención toda la familia de las pasifloráceas. La riqueza que hay alrededor de granadilla, de gulupa, de curuba, de maracuyá. Creo yo que son cultivos que tienen un alto potencial, pero que para explotar ese gran potencial tenemos que en paralelo trabajar no solo desde el enfoque agrícola, sino también desde el enfoque comercial. La otra es, Colombia tiene una variedad increíble de producción de plantas de la familia Solanáceas, que cuando uno no es colombiano o no vive en Colombia, ni siquiera imagina que existe. La uchuva es un gran ejemplo, pero no es la única. Cuando uno conoce el lulo, cuando uno conoce el tomate de árbol y algunas otras, la verdad es que creo yo que en ese tipo de cultivos hay un alto potencial. Y voy a poner un ejemplo, solo para tratar de romper el paradigma. Hace 40 años, hace 50 años, nadie visualizaba que los arándanos serían tan importantes como lo son hoy. Los arándanos hace 50 años eran un cultivo de traspatio en las regiones del norte de los Estados Unidos y del sur de Canadá, donde la gente los producía y los cortaba para comerlos de su propia huerta a sus bocas. Y hoy vean todo lo que significa la industria del arándano. ¿Qué significa eso? Cultivos locales de gran alcance, de propiedades magníficas desde el punto de vista nutricional, y hoy que está con esta gran tendencia de alimentos saludables, pueden tener un enorme potencial. Y regresando a la pregunta de Francisco Ortiz, creo yo que hay un potencial muy interesante en las regiones templadas para este perfil de cultivos. Muchas gracias, Reiniero. Tenemos un comentario, más que una pregunta, un comentario, una opinión de Moisés Santillán.
respondiendo un comentario a otro asistente a la charla, Víctor Manuel Ríos, pero lo voy a publicar porque me parece muy interesante compartir esta opinión, Reinero, y dice, correcto, Víctor, es necesario que el agricultor tenga esa conciencia empresarial para llegar al mercado con el valor agregado a sus productos, pero también requiere apoyo de las estructuras gubernamentales, entre comillas, honestas, y un entorno de seguridad social. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No sabría responder aquí. ¿Qué opinas? Pero fíjate que me parece muy valioso el comentario de Moisés. Un saludo a Moisés hasta allá, hasta México. Y me acuerdo de algo que me dijo un día un amigo médico veterinario ahí en Tepatitlán, Jalisco. Y precisamente hablábamos de cuando estábamos hablando de la inseguridad que de pronto sucede en nuestros países, donde de pronto parece que la sociedad se va descomponiendo y empieza a prevalecer la presencia de los malos. Y él hacía una analogía muy interesante. Y esta analogía era, ¿qué pasaba? Y yo creo que él lo veía precisamente desde la perspectiva del profundo conocimiento de los animales. Y él decía, ¿por qué cuando hay gatos no hay ratones? Y él nos respondía, la razón por la que no hay ratones cuando hay gatos no es porque los gatos sean buenos cazadores, sino que porque precisamente cuando están, el aroma que ellos tienen no les gusta a las ratas o a los ratones, además de que por ahí de vez en cuando cazan alguno. Y entonces este amigo veterinario traspolaba esta expresión de la relación gato-ratón a qué pasa cuando en una sociedad los buenos nos sustraemos, los buenos nos alejamos, los buenos nos vamos, los buenos nos volvemos indiferentes, los buenos no decimos nada de las actitudes o de los comportamientos de los malos. Pues simple y sencillamente quien se adueña de los entornos son los malos. ¿Por qué hago esta reflexión cuando tuve la oportunidad de escuchar esta reflexión de mi amigo veterinario? Porque creo yo que el rol de los empresarios, de todos los que hacemos empresa, la hagamos a través de micros, pequeñas, grandes o medianas, la hagamos de multinacionales o las hagamos de locales, las hagamos de empresas extranjeras o las hagamos de empresas nacionales, las hagamos de empresas familiares o de profundamente institucionalizadas o incluso que cotizan en bolsa, lo que es cierto es que la actuación responsable de los empresarios será un marco de ejemplo de lo que los otros actores de la sociedad deberían de hacer, entre ellos las autoridades. Soy un firme convencido de que ese es el poder que puede o uno de los poderes que puede transformar la sociedad. Muchas gracias, Reinero, por tu comentario. Tenemos acá en la lista de comentarios y preguntas, un comentario, me devuelvo un poco en el tiempo, hace ya un rato lo hizo Araceli Pastrana. También un saludo para ella. Ella comenta lo siguiente, me parece muy interesante e importante el promover la mentalidad empresarial en los agricultores. ¿Ustedes los ayudan a generar las ventas directas? Fíjate que es algo que hemos venido pensando mucho. Somos una empresa que por vocación todo lo que hacemos gira alrededor de la agricultura. Lo hemos trabajado profundamente a través del desarrollo de insumos precisamente para que los agricultores vendan. Hemos hecho alianzas muy estrechas con nuestros distribuidores a través de quienes hacemos llegar los productos, pero a través de esto que hemos estado haciendo, de qué podríamos hacer más allá de lo que hoy hacemos, vistos desde la perspectiva de incidir positivamente en que el agricultor le vaya mejor, de que el agricultor pudiera tener una mejor captura del valor que él es capaz de crear. Les juro que hoy estamos pensando en si es solo suficiente hablar de buenos productos, si es solo suficiente hablar de cómo manejar plagas y enfermedades, y hoy estamos cayendo en cuenta de que es importante también enseñar o compartir prácticas empresariales de cómo en un momento dado gestionar o tomar decisiones alrededor de la manera en que hacemos nuestro negocio. Hoy por hoy no lo hacemos, Araceli, pero te diría que eso debería ser un paso muy relevante de cómo incidir positivamente en los agricultores, facilitando procesos
coadyuvando con procesos o creando redes que permitan que los actores que interactuamos hagan que todos los que estamos en la red pudiéramos tener un mejor resultado, un mejor beneficio. Muy bien. Y tenemos otra pregunta también de Araceli. Ella nos comenta o nos pregunta si Gowan les enseña a llevar registros de las mejoras de sus producciones gracias al uso de los productos. Yo diría que en lo general tratamos de hacerlo, no tanto por influencia directa o por insistencia directa de nuestra gestión de divulgación o de extensionismo, pero en lo general es una práctica que sigue creciendo y curiosamente va muy de la mano de que hoy por hoy muchos de los agricultores han pensado en tener esquemas de una gestión más responsable de su manera de hacer las cosas o de apegarse a prácticas de buena producción, programas GLP, posibles certificaciones. Y curiosamente esa manera de hacer las cosas te reta a que todo tiene que tener trazabilidad. Y trazabilidad significa documentar, tomar notas. Y creo yo que detrás de eso hay algo muy valioso, y me parece muy correcta la apreciación de Araceli porque me permite expresar otra idea. Soy un firme convencido de que lo valioso de tomar notas no es sobredocumentarte. Creo que eso es muy bueno, el que tengas información. Pero lo valioso de tomar notas es que te ayuden a aprender. Y que el hecho de que tomes notas es como darle sentido a la historia que tú eres capaz de construir y que cuando de pronto se presenten circunstancias, tú tengas documentado tu aprendizaje. Creo yo que esa es una de las cosas más valiosas que tiene el aprender a tomar notas y que deberíamos darle esa utilidad. Muchas gracias. Tenemos ya para terminar, llevamos 1 hora y 11 minutos de charla, no queremos abusar del tiempo de nuestra audiencia. Y tenemos esta pregunta que me parece supremamente interesante. Dice Rainiero, ¿cómo estás viendo en el uso de las nuevas tecnologías en agricultura y su implementación en nuestros países? Me parece una gran pregunta. Muchas gracias a Marco Antonio Jiménez por hacerla. Un saludo para él hasta Guadalajara. Y yo diría que yo lo veo desde 2 perspectivas. Creo que como nunca hay alrededor de la agricultura toda una serie de periféricos tecnológicos disponibles. Hay una serie de startups increíbles, hay desarrollos de softwares y de infinidad de cosas, el Internet de las cosas, los drones, la inteligencia artificial disponible para la agricultura, sensores inteligentes, que son aplicables a muchas de las áreas de la agricultura. Lo que yo veo con preocupación son 2 cosas. ¿Cómo lo aterrizamos en la agricultura desde la perspectiva del usuario? Y creo que allí tenemos 2 barreras en las que tenemos que trabajar mucho. Mucho. Una es que el agricultor las aproveche, porque finalmente son herramientas para que él gestione mejor sus negocios, para que tome mejores decisiones, para que sea más eficiente, para que le vaya mejor, porque realmente la información, la tecnología está allí. Y creo que un reto muy grande es ese. ¿Cómo le ayudamos al agricultor a que así como le enseñamos que un producto con funciones insecticidas controla la mosca blanca o al gusano cogollero, cómo le decimos que hay determinadas aplicaciones que le ayudan a tomar mejores decisiones o que le ayudan a gestionar mejor su propio negocio? La segunda es cómo no diluimos o erosionamos el valor de esas tecnologías. Es decir, cómo nos aseguramos que esas tecnologías se conviertan verdaderamente en elementos que creen valor y no solo en simples modas pasajeras o en modas de oportunidad. Y creo yo que tiene que ver en la capacidad de que lo que se seleccione para ser usado verdaderamente represente beneficio. Yo creo que un gran reto de nuestro sector es también atrevernos a entender que la manera de hacer las cosas debe salirse de los marcos típicos de pensamiento donde toda la vida hemos hecho las cosas de determinada manera, porque de alguna manera el haberlo actuado así nos llevó a estar en áreas de confort. Y la tecnología no siempre es amigable para todos, y menos cuando esa tecnología
se desarrolla a pasos tan agigantados y tan acelerados que llega a estar más allá de la comprensión personal que cada uno de nosotros tenemos. Pero lo que es cierto es que está allí para ayudarnos a ser mejores. Yo lo que sí creo que nos dejará como secuela el COVID es que aprendimos a perderle un poco de miedo a todas las cosas tecnológicas. Que aquellos que nunca se habían conectado para estar en una videoconferencia, hoy lo hacen de manera cotidiana. Que aquel maestro que tenía que preparar una sesión a distancia dijo, esto es imposible porque ocupa un pizarrón, y aprendió a dar clases a través de una computadora. Que hemos aprendido a que a través de los medios hoy se hace comercio electrónico, como lleva muchos años haciéndose, pero que se puede hacer también con los productos agrícolas. Creo yo que en ese sentido la tecnología va a tener un elemento de aceleración de adopción. Creo que la clave ahora radica en que seamos capaces de aterrizarla correctamente a los usuarios y a seleccionar lo que verdaderamente es valioso. Muy bien, y ya para terminar, tenemos una última pregunta del señor Walter Usuga. Él nos comenta, ¿qué opinan de la intermediación en la cadena de comercialización de los productos agrícolas colombianos? Uy, qué buena pregunta, Walter. No la conozco tanto, yo tengo cerca de un año que llegué aquí a Colombia y no tengo a profundidad, no me sentiría con los elementos correctos para emitir un juicio profundo. Yo creo que la intermediación sucede precisamente por una de dos cosas. O porque el intermediario agrega valor en el proceso, porque haber intermediarios tiene de pronto su razón positiva de ser, pero también la excesiva intermediación o los desbalances de los poderes en la intermediación nos refleja que hay imperfecciones en el sistema. En ese sentido, yo creo que cuando el intermediario agrega valor, debería ser un socio estratégico de la persona con la que interactúa, llámese cliente o llámese proveedor. ¿Por qué? Porque si el intermediario actúa responsablemente y crea valor valioso para las dos partes a través de lo que hace, si yo fuera agricultor me encantaría tener un intermediario con ese nivel de actitud. Pero habría que ver si así es como está funcionando. Si la intermediación no se siente que agregue valor, pero al final de cuentas está allí y es reflejo de una potencial distorsión del sistema y que eso hace un profundo desbalance de fuerzas, habría que pensar si existen otras alternativas. Llevo la tarea, Walter, gracias por ponerlo sobre la mesa, porque cuando ustedes me hacen este tipo de planteamiento, yo me quedo con la inquietud de déjenme entender cómo funciona y de pronto al comprenderlo, ¿qué pudiéramos hacer mejor? Muchísimas gracias, Walter, por preguntarlo y retarme a pensarlo y a conocerlo mejor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Reiniero, por esta charla y este conversatorio que tuvimos al final. Realmente fue un diálogo muy, muy participativo y muy fructífero. A todos por su asistencia. Recuerden que también pueden escribir sus comentarios, pueden enviarnos sus correos si requieren mayor información, tanto en el grupo, en el Messenger de Facebook como en la página de GoOne Colombia. Y los esperamos en nuestra próxima charla Moody Boots, como es costumbre, el próximo jueves. Estaremos con el ingeniero John Patrick Ospina, quien nos hablará sobre un dolor de cabeza de los agricultores en fresa, la antracnosis, y cómo la experiencia de él y la experiencia de GoOne en este cultivo nos permite presentar una propuesta de manejo integrado de enfermedades con énfasis en biofungicidas. Entonces, los esperamos dentro de 8 días en esta charla, que va a ser muy, muy interesante, con soluciones prácticas y realmente efectivas para este cultivo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y de nuevo, muchas gracias, Reiniero, por tu participación. No, al contrario, Guido, muchas gracias por ser nuestro anfitrión, por ser nuestro moderador. Te lo agradezco infinitamente y mi agradecimiento sin duda a Carlos Vivas, nuestro líder del proyecto, y también a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el honor de estar aquí y que al estar aquí nos motivan para todos los días a hacerlo mejor. Que Dios los bendiga
y que sea un año de maravillosas cosechas. Gracias. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Muchas gracias.